Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buen viernes. ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué tal? Bien, acá estamos con todo el equipo, con ganas de escucharte, con ganas de saber qué estás pensando. Dentro de un rato se cumple una semana desde que Milei tuiteó lo que tuiteó y se generó todo este escándalo. Y decíamos recién que es una semana botón de muestra del momento de la vida institucional y política de la Argentina. No sé si estás de acuerdo con eso y puntualmente te quiero preguntar qué impresión te dejó ayer lo que pasó en el Senado. Bueno, ¿hasta qué hora tenemos? Y tenemos, creo que hasta que jueguen Boca y Central, mira lo que te digo. Ah, bueno, entonces traigan comida. Traigan comida, porque para eso falta un año. A ver, primero te quiero decir, estoy un poco anonadado. ¿Por qué? Porque estaba leyendo, no alcancé a terminar, el discurso del presidente en el BID hoy. Tenemos un tramo, si querés, no sé a cuál te referís. No, yo lo tengo entero acá, lo tengo desgrabado y escrito, digamos, la versión que ellos mismos han distribuido, ¿no? ¿Querés que arranquemos por ahí y dejamos Congreso para después, ya que te metiste ahí? Como quiera, bueno. No, yo te digo lo que me pasa. A ver, vamos a hacer esto. Escuchemos lo que nosotros rescatamos de Milei y después, Carlos, vos agregás de lo que leíste esto que te dejó anonadado. Javier Milei hace un rato en el BID. El desempleo no aumentó, estamos creando puestos de trabajo, algo que la Argentina no hacía desde el 2011, sino que además los salarios en dólares básicamente se triplicaron, los formales, y la pobreza, digamos, ha caído de niveles del 57% en la frecuencia mensual al 33%, sacando de la pobreza a 10 millones de argentinos. Además, sobre esto quiero hacer una nota al pie de página que me parece muy importante al estar en esta institución. Recurrentemente, durante mi camino hacia la banca de diputado nacional y mi camino hacia la presidencia, he citado hasta el cansancio un trabajo de esta institución sobre la ineficiencia del gasto público, que mostraba que la peor zona del mundo era América Latina y que el peor de todos era Sor Juana Inés de la Cruz, Argentina. Digo, esto debe ser un error, no suelo citar literatura, suelo citar óperas, pero bueno, hoy me equivoqué. Bien, allí Javier Milei, y después creo que dice que la historia tiene un lugar reservado para lo que está haciendo un ajuste casi sin consecuencias, dice Milei, un ajuste al revés, que sacó 10 millones de personas de la pobreza para Luis Toto Caputo. Carlos, no sé, vos leíste y dijiste que estás anonadado por otras cosas que dijo Milei. No, todo eso, qué sé yo, la justicia social, en realidad no dijo nada que no diga siempre. Sí. Pero cuando lo ves todo junto, medio impresiona. Por ejemplo, explica esto de la justicia social es una aberración desde el punto de vista moral. Porque es un robo, dice, frente a dos individuos, uno le roba su ingreso, parte de su ingreso, y se lo da a otro. Por lo tanto está el robo y está el trato desigual frente a la ley. Y esto genera un grave problema de incentivos, porque si el que genera la riqueza está siendo castigado y el que patalea y clama porque esto es injusto le dan dinero, entonces el incentivo es a patalear y gritar y a quejarse y no a trabajar, con lo cual genera un sistema de incentivos incompatible con el progreso. Terrible. Bueno, ese es el discurso, perdóname que te lo diga así tan frontalmente, pero es el discurso con el que Milei gana la elección. Sí, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Querés que te lea el discurso con el que ganó la elección Hitler? ¿De qué me querés hablar, Pablo? Me extraña el argumento. Mira qué comparación que metiste. No, porque decís no estoy comparando a Milei con Hitler para que no se malentienda. Estoy criticando tu definición del que con ese discurso ganó. Eso no le quita nada de gravedad al discurso, eso es lo que te estoy diciendo. No le quita gravedad al discurso. Es grave la situación en la que alguien que dice eso gana una elección. A eso sí me refiero. Y yo hago una distinción entre lo que Milei dice siempre y hoy dijo salarios en dólares triplicados, sacamos a 10 millones de personas de la pobreza. Sí, y lo dice siempre eso. Sí, también. Lo dice siempre, todo el tiempo lo está diciendo. Yo estaba recién repasando algunos datos
Es decir, no sé cómo se puede decir eso. Mirá, de los 15 sectores que tiene el estimador mensual de actividad económica, EMAE, Sí. el último dato que hay, porque yo creo que no hay más datos, porque serían publicados, es a noviembre, tenés solo 5 que tienen incrementos, los otros 10 tienen descensos, ahora avanzamos. El nivel general de actividad acumulada, comparando noviembre, enero-noviembre 2024 contra enero-noviembre 2023, da menos 2,5. Uh-huh. Lo que va para arriba está vinculado a la producción energética y a la buena cosecha, lo hablamos 1.000.000 de veces. La industria y la construcción tuvieron en 2024 el peor año desde 2006. Ese es el dato, ¿no? Claro. El índice de producción industrial da una baja de 9,4 interanual durante 2024. Es peor que en el 2020, año de la pandemia, que cayó 7,5. Y el 2019, que es el año de la crisis que tuvo Mauricio Macri, que dio menos 6,3. Ahora, qué sé yo, ¿Meritorio hubiera sido lograr índices positivos de la industria de la construcción con ajuste y eventualmente con este control de la inflación, ¿no? Pero no pasa eso. No, pero que estamos mezclando. Discúlpame. El control de la inflación está hecho sobre la base del ajuste y de la recesión. Es decir... Por eso, si hubiera baja de la inflación, pero todos los números de la actividad industrial fueran positivos, estamos hablando de otra cosa. Pero no pasa eso. Y entonces hablaríamos del milagro. Claro. No hay manera de que eso suceda. Vos podés resolver la inflación en la medida que vas eliminando los problemas que generan inflación. Cuando lo querés resolver sobre la base del ajuste, evidentemente no hay manera de que eso pueda terminar bien. Por eso yo te decía, estaba leyendo el discurso y es gravísimo. ¿Cuál es la consecuencia de la justicia social? La consecuencia del programa de justicia social es que eso se tiene que corregir con la garra del Estado. Es decir, ellos no creen en la mano invisible del mercado, ellos creen en la garra del Estado, creen en robarle a alguien para darle a otro. Es decir, como si tuviera algún justificativo. Es decir, ¿a título de qué? O sea, yo quiero dar caridad con este grupo, yo quiero hacer caridad con este grupo, el que está a la izquierda robándole al grupo que está a la derecha. Entonces yo vengo, les pongo una pistola en la cabeza y les quito el dinero para dárselo a ellos. En el mundo y en la Argentina, el problema que hay es que le están quitando la guita a la mayoría de la gente para dársela a un reducidísimo número de grupos. Los 1.000 millonarios aumentan y la riqueza que tienen esos 1.000 millonarios aumentan. Es exactamente al revés de lo que dice el presidente. Es decir, es exactamente al revés. Dice, caridad no es a punta de pistola. La caridad tiene que subir naturalmente, no por violencia. Esto solo lo puede resolver el mercado. Entonces, bueno, y sigue. Bueno, digamos que el cambio de matriz productiva y el cambio de modelo económico que generó la dictadura lo generó con terrorismo de Estado para beneficiar a unos pocos, digamos, ¿no? Claro. Es un ejemplo concreto de lo que... Sí, y todo lo que sucede con el mercado en el mundo es que el mercado genera 1.000 millonarios por otro lado y inmigrantes pobres desesperados por el otro. Ahora, Carlos, perdóname que insista con esto y pasamos al tema Congreso. A mí a esta altura del partido no me espanta lo que Milei ya dijo y con lo cual ganó la elección. A mí lo que me espanta es que Milei diciendo esto tiene grupos de la oposición que en 10 minutos cambian de mirada sobre algo que propusieron. Esto es lo que... Espanta. ¿A vos no te espanta? No, porque lo tengo claro, porque ya lo hablamos tantas veces.
Milei ganó con los votos de lo que antes de eso se llamó Juntos por el Cambio. Es así, nos guste o no nos guste, hay una mitad de la ciudadanía a la que le entraron las ideas del libre mercado y que creen que el problema es el Estado, las regulaciones, etcétera, 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 y que por eso intenta sostener políticas como esta. ¿Cuál es el punto de...? Te voy a decir otra cosa. Yo no me imagino en el peor desastre que pueda tener la derivación de este modelo, que va a bajar a cero, el 50 se va a convertir en 30 o en 35, pero siempre va a haber un 30 o un 35 que va a querer seguir sosteniendo eso. Vos necesitas en la Argentina que un 10% de la población cambie de manera de pensar, y entonces tenés otro país. No necesitas que el 50% cambie de manera de pensar. Bueno, eso, no estás de acuerdo, pero no importa. No, a ver, sí estoy de acuerdo porque hablamos siempre del fluctuante. Siempre. Ahora, el fluctuante te sirve para ganar una elección. No sé si te sirve para instalar un modelo de recuperación de todo lo que... Yo necesito que ese fluctuante deje de ser fluctuante y ganarlo. Sí. Claro, obviamente. Ahora, por alguna razón más compleja que analizar la situación argentina, tenemos este fenómeno global del desarrollo de las derechas extremas en el mundo, y los espectáculos como esto que estamos viendo de esta convención conservadora que se está llevando a cabo en este momento en Estados Unidos. Son realidades que nos duelen, pero que están sucediendo. También te diría, ya lo hablamos al aire, así que además de nuestras charlas privadas, que son muy parecidas, por no decir iguales. Claro, por no decir igual. Que en el mundo, salvo alguna honrosa excepción como puede ser la de México, las elecciones las han ganado en todos los casos los opositores, del signo que sea. Es decir, lo que hay es una situación de insatisfacción en la sociedad muy grande. Sí. Es verdad que cuando vos ves el mapa más amplio te invita a complejizar el análisis, pero también es cierto que nosotros, respecto a lo que pase en Alemania en la próxima sesión, no tenemos mucho para hacer. Sí tenemos para generar una mirada más crítica respecto de un tipo que te dice hay que armar una comisión investigadora y gana la votación, y cuando la tiene que votar, vota en contra. Obvio. Está bien. ¿Y entonces? Bueno, déjame hacer un poco de catarsis, Carlos. No, así, no, está bien que hagas catarsis. Porque si naturalizo todo... Pero todo, no, yo no lo naturalizo, es al revés. La que tiene que... A ver, lo que vos haces es ponerlo arriba de la mesa con toda su gravedad para que una porción de la sociedad lo repudie. Sí, pero porque no hay otro camino. Sí, pero ahí hay algo interesante. Yo no quiero, o me gustaría que la sociedad se enoje mucho con eso, pero no que sea una cosa meramente emocional. Que el argumento... ¿Que agarren los fusiles? No, que el argumento valga. Pero el argumento vale en un sistema como el que nosotros tenemos, se expresa cuando hay elecciones, cuando la gente vota, y entonces castiga a ese señor que votó así. Porque si no, ¿cómo haces? No, claro. Más allá de expresar bronca, Pablo, es decir, lo que uno tiene que hacer cuando hace política, o cuando hace comunicación, o cuando hace de lo que haga, es tratar de que estas cosas se vean en toda su dimensión y que sirvan para que la gente diga, puta, no se lo puede votar. Claro. Hay que ir por otro lado. O esto no se puede dejar pasar así nomás. O esto no se puede dejar pasar. Claro, pero escúchame, mira, hace poquito lo agarraron a Cuadra con los $200.000, que parece que vaya a saber cuántos son, pero Cuadra hizo lo mismo que este señor de ayer, Vichy, y otros, que también firmó el dictamen y después votó al revés en la ley bases, y permitió que se apruebe la ley bases.
Y Cuadra fue electo en una boleta que tenía un proyecto absolutamente a la inversa de lo que estos tipos están haciendo. Y un día decidió cambiar de equipo y votar al revés. Es gravísimo. El hecho de después de la guita, de dónde la sacó y todo lo demás, le agrega todos los matices de corrupción y demás que vale la pena agregar y no dejar pasar. Pero el fondo de la cuestión es que esto viene pasando en la Argentina hace mucho, es la Banelco en otra versión, por ejemplo, para hacer un poco de memoria rápida. Es como que... Pero esperá, eso no pasó así como así. Eso terminó generando un nivel de hartazgo y al mismo tiempo de una sociedad que después apoyó un proyecto que tenía el Estado como principal motor de la redistribución económica. Yo supongo que también va a pasar eso. El asunto es quién le pone tiempos. Porque vos estás hablando de algo que pasó ayer o hace 2 meses y ya querés tener el resultado. Sí, porque el nivel de deterioro es brutal, porque hay discursos como el que leíste recién. ¿Y entonces qué hay que hacer? Supongo que lo que estamos haciendo. Y bueno, entonces no lo... Pero por eso, porque si lo dejamos así picando... Está bien. Que pareciera, lo que hay que hacer es eso, lo que estamos haciendo, explicarlo, discutirlo, hacer que la gente diga, pero qué barbaridad, por acá no es. Y que cuando ahora entremos en los próximos meses en los procesos electorales, todo esto juegue en las decisiones ciudadanas. No hay otro camino a la vista. Por lo menos yo no veo otro camino a la vista, insisto. No quiero dejar de preguntarte por el tema Banco Nación, que el gobierno a través de un decreto lo pretende convertir en sociedad anónima. Pero no sin antes decir que el lunes le preguntamos a Carlos, no sé, charlamos, no, el lunes no charlamos, ¿no? Fue el miércoles. El miércoles le preguntamos a Carlos, ¿qué impacto puede tener esto en lo financiero, en los bonos, en las acciones? Y Carlos Heller dijo, para un poquito, esperá porque vos estás viendo de un momento a otro, una hora a otra, un día a otro. Espera. Y la verdad que tenías razón, pues se está acomodando. De alguna manera es un reflejo especulativo de lo que estamos diciendo, ¿no? De cómo se va transitando esta crisis, que no termina de ser crisis política. Y porque además es pensar que el humor social o la indignación que le produce a un sector de la sociedad, todo esto necesariamente tiene que repercutir en los mercados. Probablemente los mercados estén festejando. Claro. No sufriendo. Mirá qué fierro que son estos tipos y qué firmes que son y cómo siguen para adelante con esto de eliminar al Estado, desregular. Es decir, leen que son capaces de navegar un escándalo como este. Pero claro, ¿y por qué vamos a castigar a los que están queriendo hacer lo que nosotros queremos que hagan? Si aún con estas situaciones lo manejan. Así es. Carlos, ayer hablamos con Sergio Palazzo y vos sabés que fue muy interesante porque creo que está incluso en el documento de la bancaria. Dice, Milei cree que el casino, es decir, una criptomoneda, es beneficiaria para las pymes, pero por otro lado desarma al Banco Nación y nos contó la cantidad de crédito que dan las pymes y demás. Ahí hay una imagen interesante, ¿no? Sí, pero, a ver, otra vez. Yo empecé hace rato a jorobar con lo de las 4M. Martínez Dios, Menem, Macri, Milei, hablando de las similitudes en las líneas generales de esos proyectos, más allá después de las particularidades, los estilos, etcétera, etcétera, que le agregan condimentos o gravedades, pero en sus ejes principales. Entonces, la dictadura decía achicar el Estado es agrandar la nación, y Menem decía todo lo que deba ser público será privatizado, y dice hay que eliminar el Estado. Macri era más o menos lo mismo. Entonces, en los 90, en todo el proceso de privatizaciones que se llevó adelante, se privatizaron un montón de bancos públicos provinciales.
La provincia de Santa Fe se quedó sin banco público, la provincia de Mendoza se quedó sin banco público, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Neuquén, no me acuerdo. ¿Y con qué consecuencias? No, ¿con qué consecuencias? Con que algo que tiene que ser público se convirtió en privado y que desde luego los objetivos de esos bancos pasaron a ser diferentes. Entonces, no llegaron, pero, por ejemplo, en los finales del menemismo, había el pliego, creo, de privatización del Banco de Córdoba, y creo que también del Banco de la Ciudad de Buenos Aires estaban ya avanzados. Es decir, que fue una tarea inconclusa en el sistema financiero de que los principales, los más grandes bancos, el Nación, el de la provincia de Buenos Aires, el de la provincia de Córdoba y el de la ciudad, no llegaron a privatizarlos. Ahora, en el proyecto de ley bases, el Ejecutivo puso la privatización del Banco de la Nación. Y el Parlamento, en la Cámara de Diputados primero y ratificado luego por el Senado, se lo sacó de la lista. Fue de las cosas que se negociaron y que se logró sacar de la lista. Entonces ahora vuelven por una tangente. Como no pueden plantear la privatización porque la ley se los excluyó, plantean convertirlo en sociedad anónima, para luego vender acciones y introducir a los privados a través de la venta de parte del paquete accionario. Así de fácil, siguen con su objetivo por otro camino, y siguen creyendo y tratando de mostrar todo el tiempo que el Parlamento es un obstáculo, que no debería existir porque así no tendría que tomarse el trabajo de estar lidiando para construir mayorías como esta que lograron ayer, de esta manera tan aberrante y llamativa. Bueno, el tema es de una gravedad significativa. El Banco de la Nación, seguramente Palazzo lo habrá explicado, primero es el primer banco del país, el banco más grande, en términos de depósito, de cartera de crédito, de cantidad de sucursales, de cantidad de trabajadores, etcétera, etcétera. El Nación está en muchos lugares donde está solo el Banco Nación. Claro. Porque no hay negocio, justamente porque corrobora la teoría de Milei. Es decir, de que los privados van donde hay negocio. Sí, habló de la inclusión financiera, de que promueve la inclusión financiera. Claro. Yo agregaría modestamente que hay muchas localidades, por ejemplo en la provincia de Santa Fe, donde solo está el Banco de la Nación y el Banco Credicop. Porque ni siquiera está el Banco de la provincia de Santa Fe, el banco privado de la provincia de Santa Fe, para dar un ejemplo. Pero bueno, el Banco de la Nación hoy anunció que cierra la filial de Ramos Mejía y que está por cerrar alguna otra más en La Matanza, porque La Matanza cobra impuesto a los ingresos brutos y eso afecta la rentabilidad del banco, etcétera, etcétera. Qué sé yo, es todo parte de lo mismo. Es todo parte de lo mismo. Bueno, Carlos, cerrá con lo que vos quieras y veremos el fin de semana qué trae, ¿no? Está el viaje de Milei, veremos qué pasa con el tema del fondo. Ahora Néstor nos va a contar un poco la reunión con Georgieva, pero cerrá como quieras esta semana. Insisto, hoy se cumple una semana exacta desde todo este episodio. Mirá, el episodio pone, yo diría muy claramente, la esencia de lo que es este proyecto que está llevando adelante este gobierno. Dejar todo en manos del mercado, porque se trata simplemente de eso. Después está toda la trascendencia que tiene lo penal, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el rasgo fundamental es la concepción que tienen sobre el Estado este gobierno y el objetivo no oculto, sino permanentemente reiterado y declarado, de que hay que destruir el Estado y destruir las regulaciones para que de esa manera la economía pueda crecer, es decir, y desde luego venga el bienestar. Pues ya no hablemos de este crecimiento imaginario que dice el presidente, pero en el discurso ellos dicen que las fuerzas del mercado son las que van a hacer que la economía crezca, que se generen empleos. Después esto, decir que la gente gana
3 veces más en dólares y qué sé yo. Es decir, la gente gana 3 veces más en dólares, pero come menos carne, consume menos leche, va menos a los restaurantes, se va menos días de vacaciones. No hay un solo indicador que indique que la gente tiene más plata y que tiene mayores ingresos. No hay uno solo. Pero bueno, tiene una posibilidad de que se le abren micrófonos porque es un representante audaz y extremo de una filosofía que se intenta consolidar e instalar en el mundo, y por eso puede tener los escenarios que tiene y puede decir las cosas que dice. Pero a la mayoría de los argentinos esta política no les sirve. Es probable que alguna empresa, hoy veía, tuvo récord de utilidades el último trimestre, pero a la mayoría de las personas no les sirve. Mirá, hoy hay una declaración de APYME que sacó un comunicado que titula La estafa del modelo, y que te recomiendo que lo lean y que lo difundan, ¿no? Vamos a hablar con Julián Moreno el lunes, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Y de paso te aclaro que en ese marco yo presenté hace un par de meses un proyecto de ley, no yo solo, pero acompañado por un número importante de diputados de nuestro bloque, que plantea la declaración de emergencia y medidas de protección para las micro, pequeñas y medianas empresas, y en el que planteamos emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria para las MIPYMES. Bueno, espero que ahora cuando se reinicie el periodo ordinario podamos en la Comisión PYME, que es la que es cabecera para este proyecto al que fue girado, podamos impulsar y lograr que se trate, que se debate y podamos avanzar. Es lo que podemos hacer como parlamentarios para tratar de contrarrestar los efectos que tienen estas políticas sobre los sectores de la pequeña y mediana empresa. Abrazo, Carlos, buen fin de semana. Chau. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de